Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Ronald Francisco Roque Esquivel, carnet 25706-10112. Esta noche pues tengo a bien presentar una exposición, un tema sobre lo que se nos pidió en clases sobre las unidades 5 y 6. En este caso pues específicamente sobre la nueva gestión pública para América Latina. Todo referente al documento sobre lo que emite el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, cuyas siglas son CLAD. A partir de ahora, pues cada vez que lo mencione me referiré a ello como CLAD. Para iniciar, quisiera comenzar hablando sobre el contexto que conlleva hablar de América Latina. En este documento pues se hace ver América Latina pues como lo que es unos estados o sistemas de gobierno bastante atrasados en el sistema o comparados con Europa, comparados con Estados Unidos, y ahí mismo pues se hace mención también que es necesario buscar las formas, las técnicas para poder hacer los cambios al estado moderno de la mejor manera y no atrasarnos en ese proceso. Sin embargo, hablar de América Latina pues es hablar de muchos flagelos. Tenemos países que constantemente han tenido muchos problemas tanto por su sistema de gobierno como los normales que en América Latina aquejan en la actualidad, como es la corrupción. Creo que cuando hablamos de corrupción hablamos de todos los estados, de todos los países del mundo. Sin embargo, en los países desarrollados como Estados Unidos, como Europa, vemos a grupos u organizaciones trabajando en contra de que eso sea un proceso normal o que lo vean como algo normal, como lo dijo un expresidenciable aquí en nuestro país. La nueva gestión pública para América Latina se trata de que podamos implementar los procesos necesarios para que el proceso político, los sistemas políticos en América Latina sean instituciones de respeto, instituciones que verdaderamente estén enfocadas en la mejoría de los desarrollos del país, desarrollos humanos, respetando la vida de las personas, respetando sus derechos y asimismo pues también cumplir con sus obligaciones. En el tema de Latinoamérica hay unos países, ejemplos que podemos considerar que del 100% de los países latinoamericanos hay un grupo de países que tienen problemas más serios que otros. Inclusive algunos han sabido sobrellevar cada uno de estos problemas. Hablemos de los países más complicados como Venezuela, que es un país que, si bien es cierto no ha sido una dictadura reconocida, sí ha sido un país socialista que ha infringido o ha violado los derechos humanos, ha violado el derecho de la iniciativa privada. Producto de eso, pues su sistema, que según ellos lo plantean, es un sistema de gobierno, un sistema estatal muy bueno, que es justo. Las personas o la mayoría de las personas o las personas que no están afines a ellos están sufriendo de hambre, están sufriendo de sistemas básicos escasos. Asimismo podemos ver también otro ejemplo similar como lo es en el caso de Panamá. Obviamente en el caso de Panamá pues fue en los años 90 que tuvo su mayor decadencia en el tema de este presidenciable Manuel Antonio Noriega en los años 90. Como recordamos la historia también, donde Estados Unidos tuvo que intervenir para que este país pues saliera de esa crisis. Hoy podemos comprender o podemos entender que Panamá ha sabido llevar muchas cosas negativas y les ha sacado provecho. A la raíz de hoy pues es un país muy productivo, muy estable, contrario a otros países que no han sabido llevar ni utilizar todas sus partes positivas para poder llegar a ser un país desarrollado. Pues hablando también de nuestro país Guatemala, podemos considerar de que gracias a Dios ha sido un país o un sistema de gobierno democrático. Aquí se implementa mucho la democracia. Lo único que hemos tenido de flagelo es
la corrupción, lo que nos ha impedido desarrollarnos como país y dejar de depender del apoyo internacional para poder subsanar ciertas necesidades. No vamos lejos con el caso del COVID. Hemos tenido la necesidad de recibir donaciones de otros países porque no hemos sido capaces de solucionar estas situaciones. Obviamente estos son procesos que se deben cumplir. Sin embargo, al día de hoy pues el sistema del COVID lo hemos tratado de solucionar a través de donaciones, a través de ayudas, inclusive tratando de cuidarnos entre nosotros como ciudadanos, porque el gobierno no ha sido capaz de subsanar esta situación. Este contexto de la situación de Latinoamérica la explico porque es necesario comprender de que en la mayoría de países latinoamericanos ya existen procesos, ya existen normas, ya existen muchos de los aspectos que aquí en el documento se solicitan como que fueran algo importante para poder hacer el cambio en este nuevo siglo. Sin embargo, ya existen, pero tenemos personas no sé si no capacitadas o con poca voluntad de ejecutar los procesos, pero sin embargo no se están dando esos beneficios para la población. Principalmente lo que se contempla con estos pasos es modificar toda la gestión pública a través de una reforma gerencial. La reforma gerencial pues nos explican de que es establecer procesos, es establecer que la población reciba un beneficio, descentralizar los servicios públicos, y eso existe en Guatemala, eso existe en la mayoría de países latinoamericanos y sin embargo no se da ese proceso. Uno de los aspectos muy importantes es de que hacemos la diferencia entre la burocracia antes de Max Weber o después. Yo hago mucho esa diferencia porque antes era considerado como el proceso burocrático como algo engorroso, algo tardado, algo como que personalmente las personas lo hacían para poder entorpecer los beneficios a la población. Entonces, la burocracia, la mayoría de la población guatemalteca o latinoamericana nos quedamos con el concepto de que la burocracia es algo malo, es algo que los políticos o los servidores públicos hacen mal. Y cuando ya leemos la postura de Max Weber o el sistema estatal weberiano, como lo menciona, nos damos cuenta de que la burocracia es un proceso que es necesario. La burocracia es un proceso que nos ayuda, contrario a hacer las cosas engorrosas, nos ayuda a hacer las cosas en menor tiempo, ser eficientes, ser eficaces. Es decir, como lo menciona también el CLAT, la reforma democrática y progresista, en el caso de la reforma gerencial, el CLAT no propone cambiar o quitar la burocracia, sino implementar una nueva burocracia, es decir, una burocracia efectiva, una burocracia estable, una burocracia que verdaderamente le dé un beneficio a la población. Uno de los aspectos a considerar es de que los empleados públicos pues sean personas bien remuneradas y bien capacitadas, y eso existe, vuelvo y repito, eso existe. Sin embargo, el proceso político se ha entorpecido tanto por el clientelismo y muchos aspectos negativos en el tema de América Latina, y esto conlleva a que las leyes no se implementen como debería de ser. Guatemala es uno de los países que tiene la mayor cantidad de leyes y sin embargo no las aplica como debería, ¿sí? Siempre el proceso político tiene injerencia en todos los aspectos, porque la reforma gerencial tiene su inicio en el ámbito privado. Entonces en el ámbito privado pues es un poquito más fácil de implementarlo porque por lo general siempre es un director, un CEO, etcétera, el que toma las decisiones, y es más fácil el flujo, ¿no? Simplemente con una instrucción el resto de empleados pues toma una decisión o ejecuta las ordenanzas y se obtiene un objetivo. En el tema público es muy complicado porque un solo proceso pasa por distintas personas, ¿verdad? Y al pasar en distintas personas, cada uno de estas personas o servidores públicos, como lo queramos llamar,
le da un atraso o una importancia distinta. Entonces, algo que podría tardar 2 horas, en el sistema público, podría llegar a tardar hasta 5 días o hasta 15 días inclusive. Entonces hay mucha deficiencia en el sistema público, no solo guatemalteco, sino latinoamericano, y yo lo puedo resumir en de que lo que falta es voluntad política para poder verdaderamente hacer el cambio en el Estado, en todas las reformas de la nueva gestión pública en América Latina. Y podemos observar que algunos países han tratado de sí implementar cambios, como en el caso de El Salvador, que pues todo el mundo habla del nuevo gobierno, de las cosas que está implementando. Sin embargo, también es un peligro porque la democracia se puede ver afectada cuando se toman decisiones apresuradas y sin el consenso de la población. Sin embargo, como lo repito, América Latina tiene muchas deficiencias. Sin embargo, lo han sabido utilizar para bien o para mal las leyes. Entonces, lo que haría falta más que todo es voluntad política para aplicar lo que ya existe. Por ejemplo, la descentralización es uno de los temas que mucho se habla en el aspecto de este documento del CLAD. Y es algo que existe en Guatemala, por ejemplo. Yo pongo mucho ejemplo de Guatemala porque es el sistema donde estamos funcionando. En el sistema de Guatemala, pues podemos observar que el gobierno central se descentraliza al tener oficinas en todos los departamentos. Sin embargo, podemos decir de que ha descentralizado los procesos o ha descentralizado en muchos aspectos los procesos técnicos, los procesos administrativos. Sin embargo, lo económico no. Entonces, al tener todavía el control de las finanzas, muchas veces cuando estas oficinas hacen algo tal vez bueno, pero va en contra de los fines del gobierno, lo que hace es que le empiezan a cesar los ingresos, y ahí volvemos nuevamente a un proceso burocrático, como lo decíamos, malo. Entonces, mi opinión sobre esta nueva gestión pública para América Latina tiene muchos años, lleva muchos años tratando de implementarse, y muchos lo han hecho, muchos lo han tratado de ir aplicando. Lamentablemente siempre en el sistema político, lo que nosotros sabemos, a veces decimos como que no es la persona, no es el político, sino es el sistema que lo consume. No se han sabido aplicar, o siempre se aplican en beneficio de un grupo de personas y no de la asociación en general. Entonces, la reforma gerencial es necesaria, no solo en Guatemala, en América Latina, en todos los países, implementando cada uno de sus aspectos. Es mi opinión sobre esta situación. Espero cumplir con lo establecido, y pues gracias por la oportunidad de expresarnos y conocer también sobre el sistema político, no solo latinoamericano, sino mundial, ¿verdad? Es como que poder copiar lo bueno de otros países, aunque muchas veces en Latinoamérica las condiciones no se dan, pero es muy, muy, muy importante para nosotros. Como estudiantes de la carrera de gestión pública, conocer todas estas situaciones y ser pilares, ¿verdad? Cuando verdaderamente uno obtenga un puesto de estos, pues ser pilares e innovar en el proceso de la gestión pública. Muchas gracias, licenciado. Buena noche.